Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase de hoy. Estamos en la semana 6. Hoy día es martes 31 de mayo de 2022. El tema es funciones. Seguimos en este capítulo, segundo capítulo, o la segunda unidad que corresponde a funciones. Vamos a hacer un repaso, lo que hemos visto en la última clase, lo último que hemos estado trabajando, y luego vamos a desarrollar funciones exponenciales y logarítmicas. Sobre todo, les pongo este ejercicio porque eh, tenemos que saber redefinir para poder trabajar con esas funciones, para poder determinar si la función es inyectiva, si tiene inversa. Lo primero que tenemos que hacer es redefinir. Entonces les he puesto este ejercicio para que redefinan e indiquen su rango. Una vez que tienen ya redefinida esta función, ya pueden hacer cualquier trabajo con esta o con la redefinición de la función. Entonces, empezamos, acá tengo la solución y vemos si han ido por buen camino. ¿Ya? 5 minutos. Ahí está la función. Entonces hemos dicho que lo primero que tengo que hacer es redefinir. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces 5 minutos, ustedes redefinan y vemos la solución a ver si han ido por buen camino y si ya pues saben ya redefinir una función.
Ya, a ver, vamos a ver. Me piden esbozar la gráfica de la siguiente función e indicar su rango. Entonces tengo que redefinir este valor absoluto y tengo que redefinir este signo. Me voy aquí. Aquí copio esta regla de correspondencia, fíjense, menos el valor absoluto de x más 3 más 1. Es lo primero que voy a redefinir. Entonces será positivo x más 3 más 1 cuando esto pertenece, dice, a este intervalo. Entonces, acá será positivo cuando x más 3 es mayor o igual que 0. Entonces, tengo esta regla. Y será negativo cuando x más 3, de paréntesis negativo, cuando x más 3 menor que 0. Tienen que intersectar con este intervalo. No se olviden de intersectar con este intervalo. Este es de acá. Este es de acá. Tienen que realizar esta intersección siempre, con este intervalo. Al intersectar, el x mayor o igual que menos 3, intersectado con este intervalo, me sale este intervalo. Este de aquí, este. Pueden ver, miren, acá está menos 7, acá está menos 7. Acá está 2 y acá está 2. Entonces, tienen que intersectar cuando ustedes generan la inecuación x más 3 mayor o igual que 0, intersectado con este intervalo. Y este intervalo es este de aquí, el que están viendo aquí. Entonces, ese intervalo tiene que ser intersectado con la inecuación que ustedes generan aquí cuando redefinen. Le voy a poner una flecha aquí. Este intervalo aquí. ¿Ya? Para que se acuerden de... Tienen que intersectar con el intervalo con el cual están trabajando. Igual para el signo. Aquí está el signo. Copian el signo, aquí está, menos x al cuadrado, signo de x al cuadrado menos 1. También tienen que intersectar con este intervalo todo el trabajo que ustedes desarrollan con la función signo. Entonces, fíjense, será 1. Si es 1, me queda menos x al cuadrado. Y x al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que 0. Resuelven esa inecuación y intersectan con este intervalo y van a tener que x pertenece a este intervalo, ¿no? Aquí está intersectado todavía, ¿no? Todavía no. Porque si yo intersecto con esto, me va a quedar solamente este de aquí. Este de aquí. Igual, redefinen. Acá todavía no está intersectado con esto. Acá sí, ya se ha intersectado. Acá no. Entonces, será 0 cuando x al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, tengo que x es igual a menos 1. Y será menos 1 por menos x al cuadrado, será x al cuadrado cuando x al cuadrado menos 1 es menor que 0. Entonces, si yo resuelvo esa ecuación, es esto de aquí. Entonces, todo esto tengo que intersectar con cada uno de estos. Aquí ya está intersectado, vuelvo a repetir. Aquí ya está. Aquí tengo que intersectar con este intervalo. Y vuelvo a escribir la función, que realmente no vuelvo a escribir. Fíjense. X más 4, aquí está, desde menos 7 a menos 3. Desde menos 7 a menos 3. Luego tengo aquí menos x, menos 2, desde menos 3 hasta menos 2. Hasta menos 2. ¿Está bien? A ver, fíjense. Ustedes también van repasando, van revisando. Aquí es negativo y aquí es positivo, ¿cierto? Así se ha ordenado aquí. Entonces acá positivo sería x mayor o igual que menos 3, intersectado con esto, me da desde menos 3 hasta
menos 2 solamente, no me puedo pasar de menos 2. Y aquí esto es el negativo, x más 3 menor que 0, x menor que menos 3. Interceptado con esto me da desde menos 7 a menos 3. No puedo pasar de este intervalo. Aquí recién voy a interceptar. Entonces, como el intervalo que me dan va de 1 a 3, entonces voy a ver si van los 3, van 2 o va 1, o de repente no va nada. Podría darse el caso. Entonces, sí va cuando x es x al cuadrado es negativo, intersecto y solamente me va a quedar de 1 a 3 y justamente está en este intervalo. Entonces, eso es lo que yo voy a escribir aquí cuando vuelvo a copiar la función. Aquí en el 4 tengo aquí, desde menos 7, menos 3. El menos x menos 2, desde menos 3 a menos 2. Esto queda tal cual. Y aquí solamente voy a copiar el primero, porque aquí nomás se intersecta, ¿no? De 1 a 3 está aquí, entonces menos x al cuadrado. Vuelvo a escribir lo que está aquí en el recuadro, es lo que se vuelve a escribir después de hacer la redefinición. Una vez que tengo ya la función escrita de esta forma, yo ya puedo trabajar. Puedo realizar su gráfica, o puedo hacer su gráfica, realizar, no, hacer la gráfica, ¿no? Puedo hacer operaciones con funciones, puedo realizar la composición de las funciones. ¿Qué más puedo hacer? Puedo encontrar, analizar si la función es inyectiva, bueno, con la gráfica o de manera analítica. Puedo encontrar su inversa también, puedo encontrar la inversa de esta función. Entonces vamos a graficar. Ya ustedes conocen el GeoGebra, el graficado en GeoGebra. Fíjense, estas dos primeras curvas corresponden a pedazos de rectas. La primera voy a graficar entre menos 7 y menos 3. Voy a hacer más chiquito para que vean todo. Ojalá pueda ver. Ahí está. Ahí está. X más 4. Este es el otro pedazo entre menos 3 y menos 2. Aquí está entre menos 3 y menos 2. Aquí está el pedazo de hipérbola equilátera. Este de aquí. Y el otro es un pedazo de... ¿Alguien reconoce esta curva? ¿Me están escuchando, jóvenes? No les pregunté si me escuchan bien. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, sí se lo escucha. Lo estamos Ya, escuchando. parábola. Muy bien, Armando. Parábola, Lucía. Gracias, señorita Cruz. No les pregunté porque, bueno, me hubieran dicho, ¿no? Que no se escucha. O sea, Entonces, a veces se ya lo escucha tienen como, redefinido. profesora, ¿Perdón? se escucha a veces los perritos. Ah, sí, hay un perrito, no es mío, es del vecino. Ese perrito tiene buena voz. No es mío mi perrito. Y no se escucha ya la voz cuando ladra el perrito. ¿Sí? No, o sea, sí se escucha, sino que como que mientras usted está hablando, el perrito también está ladrando. Sí, pues es un perrito que tiene buena voz. Y ahorita está durmiendo, creo. Ya, entonces, tenemos esta recta y esta recta. ¿Ven? Acá desde menos 7 a menos 3, acá pueden ver el menos 7 hasta menos 3. Aquí desde menos 3 a menos 2, desde menos 3 a menos 2. El pedazo de hipérbola equilátera también aquí desde menos 2 hasta menos 1. Aquí miren, cerrado, cerrado, aquí abierto, abierto, aquí cerrado, porque tienen uno abierto y uno cerrado, entonces se cierra aquí. Aquí abierto, ambos extremos abiertos, aquí hasta aquí, hasta
Menos 9 va, con 3. Menos 9, 9, 3 por 3, 9, menos 9. Y eso es lo que aparece aquí. Ahí está. Entonces, su rango. A ver, su rango con la gráfica. Si no quieren hablar, lo escriben en el chat. Ahí está. No puedo achicar, ya lo vieron. Va desde menos 9 aquí, fíjense, abierto. Y aquí hay pares ordenados con estas componentes. Aquí también. Y el máximo es 1 cerrado. Aquí cerrado y aquí también cerrado. La pregunta sería, ¿esta función es inyectiva? No. No es inyectiva, por lo tanto no tiene inversa. Jóvenes, mañana no se olviden de sus reglas, por favor. Tienen que trabajar con reglas. Lucía dice que no. Pero ¿podría explicar un poco más sobre por qué no es inyectiva? Perdón, no te escuché bien. ¿Podría explicar, por favor, por qué no es inyectiva? No, no lo tengo claro. Porque si yo trazo rectas paralelas al eje de las abscisas, que es este, corta en más de un punto. Por ejemplo, si trazo aquí esa recta paralela, va a cortar en un punto aquí, un punto aquí y un punto aquí. 3 puntos. Solamente debería cortar en uno. Por ejemplo, si yo tuviera solo la función que esta la que tengo aquí, esta solita, y yo trazo cualquier recta sería inyectiva. Pero la función f que hemos trabajado es todo esto. Entonces yo trazo una recta aquí, ¿y qué pasa? Corta en 2 puntos. Aquí corta en 3. Entonces, ¿qué dice la prueba? Que solamente debería cortar en un punto. En un punto. Ahí está. Corta en 2 puntos. Entonces, esta es la prueba gráfica y diríamos que no corta aquí, ¿no? Corta aquí y corta aquí. Entonces, no es inyectivo. ¿Sí? Ahora sí, joven. Sí, sí, profesora. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por eso les decía que si tuviera solamente esto, ahí sí, si yo trazo una recta, o la misma recta, perdón. Si yo trazo la recta, o la misma recta, solamente corta en un punto. Si corta un solo punto, es inyectiva la función. En cambio, en este caso tenemos que es todo. Entonces, yo trazo la recta y corto en dos puntos. Por lo tanto, la función no es inyectiva. ¿Algo más? Me preguntan si hay asíntota horizontal. Horizontal. ¿Qué dicen? En realidad, la figura no tiene asíntota. No tiene. Toda la función no tiene asíntota. Pero acá queda esta asíntota que es de esta curva, que es la hipérbola equilátera. Pero como me piden solo este pedazo, entonces la función, toda la función no tiene asíntota. No tiene. Podría tener, de repente me piden hasta aquí, entonces esto se va hacia más infinito, podría tener una asíntota, pero en este caso no. Ha quedado de la gráfica de la hipérbola equilátera. ¿Ya? ¿Respondida su pregunta, señorita? Ya. ¿Alguna otra duda?
Mañana tienen su tercer control, ¿no? Perdón, su segundo control. Su segundo control es funciones especiales, justamente lo que estamos viendo. Hasta 2, 3, que es función inyectiva y función inversa. Profesora, ¿Sí? ese es pasito, ¿verdad? No es práctico. No, 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 no. El control individual con 2 preguntas, similar al que dieron la vez pasada, antes de Profesora, la gracias. práctica, antes de la primera práctica. Gracias, profesor. Dice si va a venir función seno y coseno. No, no viene, acabo de ver, no viene. Solamente viene funciones especiales y viene función inyectiva e inversa. 2 temas. ¿Algo más? Pero la función seno y coseno ya tienen que trabajar la siguiente semana, que es la práctica 2. La práctica 2. Y entonces mañana su control individual y la siguiente semana es la práctica. Y el día martes estaríamos haciendo un repaso para la práctica 2. O el repaso correspondería, correspondería a la práctica 2. Entonces vamos a ver ahora las funciones especiales, exponenciales y logarítmicas como un ejemplo de funciones inyectivas y funciones inversas. Es un ejemplo. Las funciones exponenciales y logarítmicas son funciones inyectivas. La función exponencial, su función inversa, o de la función exponencial, su función inversa, es una función logarítmica. Y de una función logarítmica, su inversa es una función exponencial. Por eso, estas funciones son funciones inversas. Y es un ejemplo de lo que hemos visto ya con respecto a funciones inyectivas y funciones inversas. Entonces, por eso vamos a desarrollar para que ustedes se acuerden de las funciones inyectivas y las funciones inversas. Entonces, tengo las funciones exponenciales que se escriben de esta forma, o esta es la regla de correspondencia de las funciones exponenciales, y es igual a una base, en este caso es 3, pero la base general es a, como aparece aquí, elevado a la x. Las funciones de tipo se llaman funciones exponenciales. Entonces, aquí, nuevamente, la regla de correspondencia ya de manera general, a es mayor que 0 y diferente de 0. Y el exponente x es cualquier número real y se llama función exponencial. Más que cualquier número real, sería cualquier expresión en términos de x, porque acá es simple, ¿no? Es x, pero puede ser x menos 1, puede ser x al cuadrado, todas las funciones que ya conocemos podría ir como exponente. Y la base es una constante. La constante mayor que 0 y diferente de 1. Entonces, también se tiene que la base puede ser el número e. Entonces, sigo teniendo una función exponencial porque el número e es una constante igual a 2,7828 y otros decimales. También lo puedo encontrar como función exponencial natural. Tengo 2 casos para las funciones exponenciales. Uno, cuando, como esto es diferente, a la base es diferente de 1, entonces tengo bases entre 0 y 1 abierto, y sigue siendo la regla de correspondencia esta, y su gráfica es de esta forma. Su asíntota es el eje de las abscisas.
el eje de las abscisas. Entonces, cuando tengo funciones exponenciales, las asíntotas son horizontales. Pasa por este punto 0,1 y el dominio reales y el rango irá desde 0 a más infinito. Para el otro caso, cuando A, la base es mayor que 1, sigo teniendo una asíntota horizontal, que es la recta y es igual a 0, el eje de las abscisas, pasa por 0,1, el dominio son todos los reales y el rango irá de 0 a más infinito. Ahora, igual como hemos venido trabajando con las otras funciones, de repente no vamos a trabajar con toda la curva, sino con un pedazo de la curva. Puede ser con un punto, puede ser con la mitad de la curva. Eso depende del intervalo en el cual se encuentra X. Entonces tenemos cuando la base está entre 0 y 1 o es mayor que 1. Cuando está entre 0 y 1, esta es la posición de la curva, y cuando es mayor que 1 la base, esta es la posición de la curva. Ahora ustedes pueden graficar tabulando, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo. Y es igual a 4x, les piden graficar. Entonces, para graficar se encuentran pares ordenados. Puede ser entre 3 y 5 los pares ordenados para poder graficar. El primero, cuando x es igual a 0 y es igual a 1. Ahí está. Cuando x es igual a 1 y es igual a 4. Ahí está. Y voy a poner un número grande. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. En este caso, he puesto 100 y es igual a 4 en la cima, es un número grande. Entonces, es 1 todos estos puntos y voy a tener la gráfica de esta función exponencial. Y corresponde, la base es mayor que 1, perdón, y le corresponde a esta situación, o estoy en esta situación, ¿no? O la gráfica que he encontrado está en este caso. En este caso. Ahora, aquí todavía el exponente es simple x, pero les he dicho que aquí puede haber cualquiera de las expresiones que conocemos como x al cuadrado, x menos 1, cualquier función, ¿no? Las reglas de correspondencia de cualquier función que hayamos visto. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Acá hay una nota, dice, cuando se trabaja con funciones exponenciales es necesario recordar la teoría de exponentes. ¿Ya? Esto como una nota. Las funciones logarítmicas. Dice que, a ver, señor Ferrúa, escuchamos. Profesora, ¿va a haber casos donde que mi exponente va a ser negativo o eso es lo general, lo único que me está dando? Con eso nada más es. No, puede haber cualquier exponente aquí, en términos Base, de, y base, puede ser profesora, 4 a la menos x. y base, y mi base puede ser negativa. La base Puede ser no. cualquier número real. Acá dice que la base es mayor que 0 y diferente de 1. Aquí, en la definición. ¿Me está viendo? Sí, sí, profesora, gracias. No había visto. Ya. Vamos a ver con el GeoGebra. A ver, ¿alguien puede graficar con el GeoGebra y después compartir qué sucede cuando aquí es 4 a la menos x? A ver, abran su GeoGebra y pongan y es igual a 4 a la menos x. ¿Qué sucede? Y lo muestran. ¿Ya está? ¿Quién puede compartir?
¿Quién desea presentar? ¿Quién lo quiere presentar? ¿Alguien? Yo, profesora, ¿puedo? Y a ver. Ya está. ¿Qué ha sucedido? Aquí está, su compañero ha graficado. La base sigue siendo 4, pero ya no el exponente no es X, sino es menos X. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha invertido la posición de la curva. Pero fíjense, la asíntota sigue siendo 0. Ahí está. La asíntota, perdón, y es igual a 0, ¿no? El eje de las abscisas. Y es igual a 0. La ecuación del eje de las abscisas es igual a y es igual a 0. O simplemente la asíntota es el eje de las abscisas. Cuando ustedes escuchen y es igual a 0, están hablando de esta recta, del eje de las abscisas. En este caso, sigue siendo así. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pero ustedes, ¿cómo van a trabajar? Van a trabajar con una tabla donde van a ustedes tabular entre 3 y 5 puntos. ¿A quiénes les tienen que dar valores? A X. A X. Fíjense, pasa por 0,1. Aquí está. Pasa por 0,1. Gracias, Jorge. Ahora vamos a ver las funciones logarítmicas. Dice, si se pasan las funciones exponenciales por la prueba de la recta horizontal, eso es para probar la inyectividad. Aquí está. La función exponencial es inyectiva, por lo tanto tiene inversa. Y estas inversas son las funciones logarítmicas. Y es viceversa, ¿no? Y viceversa. Porque si yo tengo una función logarítmica, su función inversa es una exponencial. Entonces, fíjense, tiene la función exponencial y es igual a la X. Son las condiciones, entonces su inversa es una función logarítmica y es esta de aquí. Entonces ahora vamos a ver con qué propiedad llegamos de aquí a aquí o de aquí a aquí. Nuevamente tengo una base, aquí A, que tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Y esta es la regla de correspondencia y su función inversa es esta de aquí. Acuérdense que el rango de la función original es el dominio de la función inversa. Acá debería ir asterisco, ¿no? Pero como ya conocemos la función inversa, aquí es el dominio de la función original, es el rango de la función inversa. Entonces, de esta forma nosotros encontramos la función inversa. Reemplazamos el y por el x, ¿no? Ahora vamos a ver con qué propiedad partimos de aquí y llegamos aquí. Nuevamente, igual que en el caso anterior, si A es igual a E, que es la base, entonces estamos hablando de un logaritmo neperiano natural. Dos casos. Uno cuando la base está entre 0 y 1 y cuando A es mayor que 1. Entonces el logaritmo, cuando la base está en 0 y 1, entre 0 y 1, tenemos que esta es si graficamos, está en esta posición la curva, ¿no? En el plano cartesiano. Pasa por 0,1. Fíjense, ahora tiene asíntota vertical. Vertical.
la recta x igual a 0, el eje, las ordenadas, la asíntota vertical. Y su argumento es simple, es x, y la base es a. Cuando tengo yo la base mayor que 1, la curva está en esta posición y sigue pasando por 0,1 y su asíntota sigue siendo x igual a 0, el eje de las ordenadas, pero su imagen o las segundas componentes de los pares de esta función se van hacia menos infinito. En cambio acá se va a más infinito, acá hacia menos infinito. Entonces parte de nuestro análisis tiene que ser ver con qué base estamos trabajando, tanto para las funciones exponenciales como para las funciones logarítmicas. Si yo veo que la base es, por ejemplo, 4, entonces voy a tener que los pares ordenados, cuando x se acerca a 0, van a irse hacia menos infinito. En caso contrario, cuando está, no es contrario, ¿no? Cuando la base está entre 0 y 1, se va las segundas componentes hacia más infinito, o tienden a ser más infinito. O la curva simplemente se va hacia más infinito. ¿Qué necesitamos saber para trabajar las funciones exponenciales y logarítmicas? Para ir de un lado a otro. Estas propiedades. Entonces, la regla de correspondencia cuando tengo una función logarítmica es esta. Si tengo en base 10, se escribe de esta manera. O si la base es 10, se escribe de esta manera el logaritmo. Si es E la base, estoy aquí. En este caso se encuentra el logaritmo neperiano de A. He puesto que el argumento es A. ¿Qué más? Las propiedades. A ver, lean estas propiedades. ¿Qué dice estas propiedades? La primera, tengo una función, el logaritmo en base a del producto de dos funciones. Acá le he puesto AB, pero son dos funciones en términos de X. Se puede escribir de esta manera. Logaritmo de A en base a mayúscula más el logaritmo en base a de B mayúscula. Si es un cociente, será una resta. Si el argumento está elevado a un exponente n, puedo escribir de esta manera. Y viceversa también, ¿no? Si yo tengo esto, puedo escribir de esta manera. Por lo anterior, esto será a la 1 sobre n. Puedo escribir de esta manera. Y viceversa también. Esto es lo que yo necesito para entender esto, ¿no? Aquí, x es igual a esta base elevada a la y. Y aquí esto sería y asterisco, y esto sería x asterisco, y se tiene la función inversa. Esto se hace con esta propiedad. Dice que y es igual al logaritmo en base a de x, lo puedo escribir de esta manera, a la y igual a x, que es lo que he escrito acá. Y esto ya es su función inversa. ¿Por qué? Nuevamente, porque este sería el dominio de la función original, es el rango de la función inversa, y esto es el rango de la función original, el dominio de la función inversa. Entonces acá iría y asterisco y acá iría x asterisco. O simplemente y es igual a la x. Entonces, con esta propiedad, con la propiedad 5. ¿Qué me dice la propiedad 5? Vuelvo a repetir que yo puedo escribir
esto de esta forma. Y tengo que esta es la función inversa. Porque esto sería y asterisco y esto sería x asterisco. Acá voy a escribir. Sería y es igual a, o y asterisco, ¿no? Y asterisco es igual a exponente x, exponente asterisco. Exponente asterisco. ¿Alguna pregunta tienen con respecto a esto? Así para que se vean. ¿Ya? O le voy a poner una flecha mejor aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, con la quinta propiedad podemos encontrar la función inversa. Dice que el logaritmo se puede escribir de esta manera. A a la i igual a x. Pero yo sé que x es el y asterisco. Y el y es el x asterisco. Entonces tengo la función inversa. Tengo también una relación que me permite cambiar de base a los logaritmos. Yo tengo este logaritmo. Puedo escribir de esta manera. Y tengo x igual a la i. Quiero cambiar de base. Entonces tomo logaritmo en base b a ambos miembros. Acá fíjense, he tomado aquí logaritmo en base b de x, logaritmo en base b de a la i. A esta expresión. Una vez que he tomado el logaritmo, lo que tengo que hacer es utilizar la propiedad 3. Entonces puedo escribir esto como i logaritmo en base b de a. Y como yo necesito i, despejo. El logaritmo en base a de x, que es este de aquí, será igual a toda esta expresión, con una base diferente. ¿Está claro? ¿O no se entiende? ¿Podría volver a repetir eso de cambio de base? ¿Perdón? Y podría volver a repetir lo de cambio de base. Ya. Esta propiedad 5 se usa para encontrar la función inversa, que es una función exponencial, y se usa también para cambiar de base un logaritmo. Voy a repetir estos dos, este y este, aquí, ¿ya? Aquí voy a repetir eso. Porque todo parte de esto.
Bueno, no quiere regresar. No, no quiere moverse. A ver, así. Mira. Así mejor. No. Profesora, ¿el PDF lo va a pasar? ¿Ah? ¿Perdón? ¿El documento lo va a pasar al final de la clase? Siempre les paso todos los documentos. Ok, gracias. Ya, entonces todo parte de aquí. Y es igual al logaritmo en base a, se usa para esto, para encontrar la función inversa, o se usa para cambiar de base al logaritmo. Entonces, fíjense, esa es una propiedad, dice que la base elevado a la i es igual a x. Entonces, con esto puedo encontrar la función inversa, o la regla de correspondencia de la inversa, que es una función exponencial. Aquí vuelvo a copiar esto, ¿no? Que es la propiedad, ordeno y quiero cambiar de base al logaritmo. Esto también me ayuda para cambiar de base. Aplico logaritmo en base b aquí y logaritmo en base b aquí. Primer miembro, segundo miembro. Ahí está. Luego, propiedad 3. Ahí está. Y baja. Ahí está. Yo quiero y, porque esta es la regla de correspondencia, o quiero y despejado en función de todo lo que queda. Entonces, tengo que, ¿esto de dónde he partido? El logaritmo en base a de x. Despejo y tengo logaritmo en base b de x entre logaritmo en base b de a. Y he cambiado de base al logaritmo. Antes estaba en base a, ahora está en base b. ¿Ahora sí? ¿Jóvenes me escuchan? ¿Ahora sí? Sí lo escucho, profesor. ¿Ya está? A ver, el joven que preguntó, ¿está más claro? Sí, sí, gracias, profesor. Perfecto. Seguimos entonces. Acá dice el ejemplo, el logaritmo en base a un tercio, estoy en el primer caso, de x graficar. ¿Ya? Aquí se ha tabulado 3 valores, es entre 3 y 5, los que tienen que tabular. Ya he tabulado cuando x es igual a 1 y es igual a 0. Ahí está, pasa por este punto. X igual a un tercio y es igual a 1. Porque si yo tengo la misma base y el mismo argumento, el logaritmo de la misma base y el mismo argumento es igual a 1. Aquí está este punto, aquí. Y les dije que un valor grande, ¿no es cierto? Un valor grande, en este caso he puesto 100, el logaritmo de un tercio en base a 100 se va hacia menos infinito. Entonces se ubican los puntos, dice, se traza la gráfica. La demostración de i es igual al logaritmo en base a un tercio de 100 es negativo. O sea, yo solamente he deducido que esto es negativo. He deducido que esto es negativo. ¿Por qué? Porque esto es un tercio, entonces los puntos que van por acá, su segunda componente se van hacia más infinito. Y los que van hacia abajo tienden a ser menos infinito. Entonces, la demostración, acá tiene la demostración de uno de sus compañeros. Me gustó esta demostración, lo tomé para enseñarles a ustedes. Fíjense, dice, el logaritmo en base a un tercio de 100 es igual a i. Entonces, por la propiedad, dice 100x
a la i, por definición. Entonces cambia de base. Le pone una base b de 100, logaritmo en base b, 1/3 a la i. Por la propiedad 3, baja i. Acá despeja i. ¿Y qué cosa va a tener? Aquí tiene el logaritmo de b elevado a la 100. Aquí, como tiene una fracción, también usa una propiedad. Dice, logaritmo en base b de 1 menos el logaritmo en base b de 3. Entonces, toda esta expresión es negativa. Así ha sido su demostración de i es igual al logaritmo en base 1/3 de 100. ¿Se entendió? ¿Se entendió la demostración? Perfecto. Belén, Armando. Ejercicios. Me dicen graficar y hallar su dominio y rango. Fíjense, fíjense. Ya el exponente aquí ya no es x. Es 1 menos 2x. Pero la base es mayor que 1. Entonces estoy en la segunda situación. Aquí le he graficado con GeoGebra, pero ustedes hacen su tabla. Hacen su tabla y van a obtener esta figura. Lo que van a hacer es poner valores, ¿no? 0, de repente por aquí un 1, por aquí un 1, ¿no? Porque esto puede tomar cualquier valor real como dominio, ¿no? Cualquier valor real como dominio. Puedo tener cualquier valor aquí. Puedo tomar cualquier valor real. Hago mi tablita, empiezo de 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y después 1, 2 y 3. Suficiente. Con esos valores obtengo esta figura. ¿Por qué? Porque el dominio son los reales. ¿Y el rango de dónde va? Aquí tiene su asíntota en i es igual a 0, el eje de las abscisas. Y va de 0 hasta este valor que es 2. Aquí también otro ejercicio. La base es 1/3 y ya no es tan simple el exponente. Es x más 1, aunque sí todavía, ¿no? Este es más complejo. Este es un poco más simple. Igual puedo tabular, no igual puedo. Tabulo 5 valores. 5 valores. Empiezo de 0, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengo los puntos 1 y asíntota y es igual a 0. No siempre, ¿no? Si acá hubiera una constante, sería la constante. Esa constante me va a representar la asíntota de la función. En este caso no hay ninguna constante, por lo tanto, y es igual a 0. El eje de las abscisas es la asíntota. Pero eso lo puedo determinar en la tabla, ¿no? Por ejemplo, si acá yo tengo, vamos a poner 100. Vamos a poner 99 más 1, 100. Entonces, 1 a la 100, 1. 3 a la 100 es un número grande. Un 1 entre un número grande tiende a ser 0. Entonces, de esa forma determino la asíntota. Se acerca a 0. Puedo poner 1000. 1 a la 1000, 1. 3 a la 1000, un número grande. 1 entre un número grande tiende a ser 0. En cambio, si yo pongo, por ejemplo, menos 100 aquí, menos 100, ¿cómo sería? 3 a la 100. Aquí, fíjense, la segunda componente es grande.
Es grande. Entonces pueden poner el número grande hacia la izquierda o hacia la derecha. Como ustedes consideren. Porque si tienen que esto va así, imposible que ya puedan trazar la curva así, ¿no? Aunque sí, porque acá, fíjense, aquí han trazado por ese lado así, va hasta 2, que es el máximo, y regresa a ser asintótica con respecto a la recta, y es igual a 0. 3. Acá, base 5 para el logaritmo. Su argumento, fíjense, ya es más complejo. Entonces, para el caso del logaritmo, apunten bien grande ahí en una hoja si es posible. Este argumento siempre tiene que ser mayor que 0. Y al hacer el argumento mayor que 0, determino el dominio de mi función logarítmica. Dominio de mi función logarítmica. Entonces aquí está. 1 menos x al cuadrado mayor que 0. Su dominio está entre menos 1 y 1. Grafico con el GeoGebra, bueno, he graficado con el GeoGebra, pero si yo tengo el dominio entre menos 1 y 1, lo que voy a hacer es solamente tomar valores entre menos 1 y 1. Si yo tomo, por ejemplo, menos 1, sería 0, y yo sé que cuando la base es mayor que 1, se va hacia menos infinito. Entonces un punto irá por aquí, otro por aquí, otro por aquí, para que sea 0, 0, logaritmo en base 5 de 1, 0, pasa por aquí, y voy a ver que otra vez los puntos van a estar aquí. Entonces, necesariamente la gráfica tiene que ser así. Si yo tomo, por ejemplo, 1, 1 será 0. Nuevamente, base mayor que 1, las imágenes se irán hacia menos infinito. Hacia menos infinito. ¿Preguntas? ¿Todo está claro, jóvenes? Yo les voy a pedir que repasen, que vuelvan a trabajar lo que estamos viendo. No se desanimen. Ya estamos casi por la mitad. A ver, señor Ferrúa. Profesora, tengo una petición. No te escuché. Tengo una petición. Se escuchó entrecortado.